Y ahora, profe Morales, nuestro contacto de cada domingo con un amigo muy valiente que no tiene miedo en contarnos lo que está pasando en su país y realmente no es agradable lo que está pasando. En el aire, y muchísimas gracias por estar, Noel Alejandro Leal. Ustedes saben que para mí es un placer enorme hablar de Venezuela, porque realmente cuando uno ve y se va acercando a las comunidades que van llegando, en este caso a la Florida, a los Estados Unidos, y nota una comunidad con un empuje empresarial, con un empuje de afecto, con una integración de cultura como tiene la comunidad venezolana, es extraordinario. Realmente uno admira a esas comunidades que habíamos olvidado un poquitito porque realmente entre cuando vinieron las primeras comunidades cubanas hicieron lo que es Miami algo extraordinario. Y a medida que fue pasando el tiempo se fue achanchando y parecía que estábamos en un país de tercer mundo, porque las cosas se fueron deteriorando, la sociedad se va deteriorando y realmente hay lugares en que se deteriora a tal magnitud que no respetan el tráfico, que no hay educación en tratar a la gente, que no se respeta atender a los consumidores, cuando uno va a hacer algo en las casas la gente no está viniendo. Esto me hace acordar a la Argentina, cuando vivía ahí. Parecería que no cumplen, que no tiene esa norma de cumplir. Y cuando llegamos a esta nueva necesidad de venezolanos para poder hacer de alguna manera que se mantenga lo que es Venezuela, y se fueron del país y se fueron a muchos lados, pero en particular acá en Miami, en el Doral, hicieron algo extraordinario. Han revalorizado todo el área, respetan las áreas, son gente educada. Esperemos que sigan el ejemplo que es la comunidad venezolana, y por ende tenemos nosotros, al sentir el acercamiento, la integración que tienen los venezolanos con todas las comunidades, me hace acordar de que no podemos, por el cariño que vamos teniendo a los venezolanos, que ya es parte de lo que es Miami, de intentar acompañarlos en esta desgracia con aquellos que piensan, con aquellos que puedan querer que Venezuela vuelva a ser la Venezuela tan extraordinaria, de mejor que casi todos los países latinoamericanos. Para mí es un honor tener en directo a Noel Alejandro Leal, donde tanta gente, cada vez que decimos que va a estar los sábados, o mejor dicho, los domingos a la mañana, las redes sociales se retuitean unos con los otros a cantidad impresionante. Por eso los saludo, mi querido Noel Alejandro Leal, en Venezuela. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos en el estudio. Gracias por esta nueva oportunidad de irles narrando lo que está viviendo mi país. Profe, esta semana el país da más vueltas de lo común. El grado de deterioro que estamos viviendo es realmente avanzado. Pero una de las cosas que más nos tiene que preocupar o que más nos tiene que llamar la atención es lo que le están haciendo a la psique del venezolano, con algo que va más allá de las barbaridades estas del secador, y va más allá de cualquiera una de las cosas que estamos viviendo. Estamos viviendo estas semanas cosas tan increíbles como que la gente está dando a luz en las colas para poder comprar comida, y en las mismas colas la gente se muere porque les da un infarto, porque simplemente la situación que estamos viviendo es realmente increíble de entender. Eso está sucediendo todos los días. Pero le están haciendo una maldad a la psique del venezolano que no tiene nombre, que es venderle al país que su única alternativa al chavismo es el chavismo. Explico. El régimen
el gobierno ha marcado una serie de supuestas divisiones internas. Entonces tenemos que el chavismo tiene unas supuestas divisiones, hay este concepto del chavismo originario, los otros chavistas maduristas, el narcochavismo, el chavista chambista, que lo que está ahí es por poderse llenar de dinero, el chavista comunista, el castrismo y la MUT, porque al final todos son socialistas y están en el mismo partido. Pero dentro de esas divisiones evidentes, ahora le dicen al país, y esta tesis va reforzada por el presidente de la Asamblea Nacional, un opositor, secretario general de la Internacional Socialista, le viene diciendo al país de manera clara que se prepara un golpe militar. Ese golpe militar es de el chavismo originario. Entonces le van diciendo al país que su alternativa frente al chavismo es más chavismo. Y por el otro lado, hay otro grupo de gente vinculada a la opinión general de Venezuela, más que todo vinculada a otro sector del chavismo, que pone como relieve que su única alternativa es traer al ministro de Defensa que impuso en el país el patria socialismo muerte. Es tan salvaje lo que le están haciendo a psique al venezolano, que es donde más nos tiene que llamar la atención. Frente a la salvajada impresionante de lo que le estaba comentando, niños naciendo en las calles y gente muriendo, niños naciendo en las colas, porque las señoras tienen que ir a hacer cola para poder comprar qué comer, y gente muriendo en las colas porque tienen que ir ancianos y gente con enfermedades para poder comprar comida y comer. Adicional, la andanada que hay contra la gente, contra la psique, con el pensar, contra su inteligencia, con la oportunidad de desarrollarse, contra las decisiones de libertad, es aún más peligrosa, porque estamos dejando al venezolano sin alternativa de futuro. Le estamos diciendo al venezolano que su única alternativa está en seguir involucionando, en seguir retrocediendo, en volver a reciclar lo que nos trajo aquí. Y en eso está contribuyendo tantos, como yo los vengo denominando hace mucho tiempo, degeneradores de opinión, pues no son generadores de opinión, van degenerando la opinión del venezolano y convirtiéndolo en un zombie, en una cosa que es inentendible su comportamiento frente a la realidad que nos va golpeando. El chavismo no vino de la nada a Venezuela, es una conducta que se ha venido aumentando, que ha venido creciendo, que Chávez logró dominar y estimular lo peor del venezolano. Ese es el principal logro del chavismo, ir buscando eso de lo peor del venezolano. Ese nuevo hombre que Chávez tanto promulgaba ha sido regado con el envilecimiento y el embrutecimiento. Y el resultado que nosotros tenemos es que mucho del venezolano con capacidad, que todo ese maravilloso que usted comentaba hace rato, y mucho del venezolano que se queda aquí, que tiene capacidades de desarrollo, visión de futuro, se va quedando aislado frente al resto de la comunidad venezolana que está perdiendo totalmente el norte, porque simplemente están haciendo desde hace muchos años lo imposible por quebrarle la lógica, por enloquecerlo, por convertirlo en una persona que no tenga ni razón ni sentido y mucho menos voluntad de lucha. Tú sabes que hay algo que no se dice. No se dice, pero tenemos que, diría yo, de mía, no te voy a involucrar a ti, que aclarar. Nosotros tenemos la experiencia de otras comunidades tomadas por el comunismo. En Nicaragua, tenés Cuba, tenés aquí otros lugares dictatoriales, y no se dan cuenta que estas formas de tipo socialestoides preparan a los niños en el inconsciente, no preparan a los adultos que ya están formados. Los adultos que ya están formados se van del país, o realmente a algunos realmente les gusta estar en ese nivel. Pero nosotros tenemos prueba acá, por ejemplo, de Cuba, de distintas etapas cubanas. Tenemos gente que va llegando ya que nacieron en el comunismo. Y no son los mismos que vinieron anteriormente.
no es la misma tipología mental, es otro hombre con un idioma diferente, con un idioma con comportamientos diferentes, y que realmente yo digo, esos conjuntos de hombres que vienen del comunismo, yo creo que deteriora muchas sociedades porque en el inconsciente están programados como comunistas, como socialistas, vamos a ponerlo así, y de esta manera van a tener que reactivar su mentalidad si van a un país diferente. Pero resulta que salió en estos momentos de las Naciones Unidas una encuesta de la gente pobre. Y resulta que la gente pobre, cuando tiene un hijo o dos hijos, por segunda y tercera y cuarta generación siguen siendo pobres. Porque copian el comportamiento de sus padres, del lugar donde viven o del gueto donde viven. Y no solo están haciendo un ciudadano nuevo, sino un ciudadano que va a tardar muchos años si es que encuentran un molde diferente para no comportarse como fueron programados de chiquitito o lo que vieron de chiquitito. Y las sociedades no se dan cuenta de eso. Las sociedades donde son recibidas esa gente no piensa, sino piensa que son buenísimos. No, tú lo tomas, pero no piensas en las consecuencias de una sociedad que está viviendo un tipo de forma, por suerte, de mejor condiciones, que en muchos de los casos la deterioran. Ahora, si tú ya deterioraste por varias generaciones, en el mismo país es muy difícil evolucionar. O sea que no haces nada con tener buenas ideas si los que van a generar esas ideas no tienen la capacidad para generarlas. Bueno, profesor, en eso puedo tener una serie de discrepancias con usted, porque siempre mi opinión ha sido que una vanguardia logra generar los cambios, y más cuando las sociedades son parejas en sí. Vale recordar lo que sucedió en el reencuentro de las dos Alemanias. La Alemania democrática estaba envilecida, la gente simplemente no tenía mayores capacidades ni deseo de futuro, estaba embrutecida. Pero al reencontrarse con sus hermanos alemanes de la Alemania federal, de la Alemania independiente, de la Alemania que creció, que vivió, que se desarrolló, son la Alemania de hoy. Y el caso más interesante quizá de todos esos es el caso de Singapur, que no es la diferencia entre hermanos, sino que era Singapur. Singapur era el lupanar más grande de Asia. ¿Y qué es Singapur hoy? Singapur es la luz del mundo. Entonces, la gente va yendo hacia adelante con el liderazgo correcto y con las ideas correctas, a pesar de que a pesar del daño que haya venido ejecutando la revolución. Nosotros estamos muy conscientes del daño, del adoctrinamiento salvaje que se le está aplicando a los niños y de esta involución que le venía comentando, que ataca directamente a la actualidad, al venezolano, al que está vivo hoy aquí en nuestras tierras. Estamos total y absolutamente conscientes de eso, nos va limitando el accionar pronto, el accionar inmediato. Pero cuando ese líder cambia, cuando ese liderazgo lleva hacia adelante un país y va estableciendo las normas para el desarrollo, la recuperación de una nación siempre va a ser impresionante, siempre que el liderazgo sea lo correcto y definido hacia eso. Estamos muy conscientes del daño y tenemos que estar muy claros sobre las curas que tenemos que atender para poder detener la hemorragia que le viene haciendo daño a la nación, y de las vacunas que tenemos que poner para poder tener mañana una generación que venga impulsando desarrollo, futuro y trabajo, y no que se quede en la evolución de la pobreza y en la ruina. Noel, tu país está viviendo la pobreza, pero la gente tiene todavía la idea, el concepto de vivir bien, de vestirse bien, de tener una familia como corresponde. Todavía no lo perdió. No, ese norte no se ha perdido y es parte de es lo que te estoy diciendo. Todavía ustedes no la han perdido el estado de vida, han perdido el estado de progreso que tenían, están teniendo hambre, no hay remedio, pero
es como que tú estás viendo al hombre que sabía vivir en condiciones evolucionadas y ahora estás viendo deteriorándose, pero soportando. Ese hombre está ahí. Sí. ¿Me entiendes? Es diferente a lo otro. Claro, hay otro que está simplemente quebrado. Otros ya están Quebrado, anulados, ya están ya están programados en el inconsciente. Y no quieren, ellos pueden querer cambiar, pero el inconsciente es más fuerte y ante cualquier no eventualidad se comportan como comunistas. Porque los llevan Sí. adentro, ¿no? Si tú no le das lo que ellos quieren, te atacan. Sí, 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 sí. A esto es lo que voy. Y no solo te atacan, sino que deterioran las sociedades. Porque ese es el comportamiento. Cuando tú lo agrupas a mucha gente junta del mismo comportamiento, no cambian. Ahora, si tú la integras con otra gente más, con otro estándar de vida, sí están obligados a integrarse. Pero si tú lo pones todo junto, como pasa con los musulmanes, ellos no cambian a las sociedades europeas a aislarlos en gueto por tercera, cuarta generación y son los que están atacando y los que se mandan al ISIS. Entonces, tú te das cuenta que tenemos, lo crean los programadores o las personas que quieren a su país o los universitarios, tienen que saber qué calidad de gente entra en lugares porque lo deterioran, lamentablemente. Y no perjuicio de los que están viviendo en unas condiciones porque se lo han ganado, sino porque las otras personas se transforman en guetos, se separan. Sí. Por eso Venezuela todavía no se ha separado. Venezuela tiene la esencia en cada una de las familias, el sentido de orgullo, de que vivió, de que sabe vivir, que tiene empuje, que todavía no lo han mutilado. Esa es una gran ventaja y una gran fortaleza que tenemos todavía como país y como sociedad. Por eso es que esa misma sociedad, cuando se va sin el país, pero llega fuera de nuestra frontera, marca la diferencia entre los inmigrantes latinoamericanos. La capacidad del venezolano, la constancia del venezolano, su fuerza, su unidad como familia y como centro de una sociedad está muy clara y eso es parte de la recuperación que nosotros tenemos. Por eso es que yo siempre, hay una de las cosas que me viene preocupando, que entre los daños que ha ido generando la revolución, es ir generando este desamor del venezolano hacia nuestra tierra. Eso lo tenemos que cambiar. Yo te diría, sí, yo te diría. Y podremos lograrlo. Yo te diría que cuando tú entras a un país como el nuestro, los Estados Unidos, y tu forma de vida se integra acá, después es un maravilloso, no porque es mi país, ¿no? Sino porque realmente acá pueden tener su coche, su casa, no ahora que se ha deteriorado, pero yo hace, calcularle, ¿qué te podría decir? 10 años atrás, yo podía haber tenido 4 o 5 propiedades y no era nada de lujo, tú ibas incrementando. Hoy en día, falta de respeto de las grandes corporaciones, después de haberlo esquilmado con el asunto de las propiedades, aumento de las propiedades de los bancos, que nosotros los salvamos a los bancos con dinero que tuvimos que pedir prestado. Estos bancos son los que se quedan con todo el dinero de los trabajadores cuando tienen 60 años, 65 años en estos momentos, porque como tú en el trabajo de los 30 años de hipoteca en algún momento te quedas sin trabajar, o tienes una enfermedad, o te lo sacan los hospitales, o te lo saca el banco, y te quedas sin nada, o te vas a la quiebra. Y aquí notas la otra parte, que los grandes empresarios se equivocaron de respetar los Estados Unidos. No que está mal que sean, pero se han olvidado, porque había un dicho que dice, donde, no lo voy a decir porque es un poco fuerte, ¿no? Porque dice, donde se come no se hace otra cosa. No se hace otra cosa. Y los empresarios en los Estados Unidos, las grandes corporaciones, estos multinacionales que no aman los Estados Unidos, que aunque el dinero nunca ama a nadie, pero en el caso particular hay que ponerlos en vereda. No quiere decir que hay que sacarlos porque es parte de un desarrollo, pero no hay que dejar que se suban a la cabeza, ¿no? Y ahí es donde está el balance. Por eso te decía que
lo que estamos sintiendo de Venezuela es como ver a una persona que se va deteriorando, el ciudadano venezolano. Uno lo ve, uno no puede entender cómo un presidente diga que los secadores hay que usarlo menos. No tiene sentido. O estamos ante el poder de un loco o de un enfermo o de un individuo que no tiene ninguna capacidad, que no hizo ni el primer grado, porque jamás se puede pasar por la cabeza a él y sus asesores que diga eso. Pues le explico por qué sí lo dice, profesor. Y le voy a poner, ustedes ahorita pusieron el audio, y en el audio, si lo escuchan con detenimiento, se va a dar cuenta de varias cosas. La primera y la más importante. Maduro habla claramente del listado que le está pasando la gente que se encarga del razonamiento y de intentar meterle en la cabeza al venezolano por qué tiene que llegar a la edad de las cavernas y comportarse como si viviera en eso, pues. En el texto le dice claramente a Maduro secadora eléctrica. Maduro es un hombre que viene de una pobreza fuerte, un hombre de pobreza fuerte y un hombre que está constantemente en la calle. Él era un sindicalista, que decirle sindicalista es de alto honor para él, era un sindicalero, un reposero, un manipulador de las ventajas que brinda un sindicato dentro de la empresa Metro de Caracas. Y imagínense esa situación de ser esa persona que vive la pobreza, que no tiene mayores estudios, que no tiene mayores capacidades y está metido en esa brega, y de repente al día siguiente Nicolás Maduro es constituyente y y a los meses es diputado y a los meses es presidente del Parlamento y pasa 2 años siendo el presidente del Parlamento del país y a los meses pasa 6 años siendo canciller de la principal reserva petrolera del planeta, después es vicepresidente y hoy es presidente. Ese hombre en su vida se enteró que existía una cosa que se llama secadora eléctrica, que es algo que utilizamos todos en la clase media, que es en donde metemos nuestra ropa después que sale de la lavadora. No, eso no le da en su cabeza, él no sabe qué demonios es una secadora eléctrica. Pero en su cabeza se acuerda de los secadores de pelo y se acuerda de algo que sí le enseñaron, que sí aprendió. La gente tiene que verse paupérrima, tiene que verse empobrecida, tiene que verse mal, tiene que verse fea, tiene que verse sucia, desarreglada. Y ese es el mensaje básico de la gracia de lo que impuso Maduro hoy. Él no es eléctrica, pero sí sabe la importancia de decirle a la mujer, no uses el secador de pelo. Y esa es la gracia de lo que estamos viviendo aquí, que es parte del daño real que se le hace a la psique del venezolano. Tú sabes que hay, viendo a nivel, como una ventana a nivel mundial, ¿no? Lo que hizo este grupo de narcotraficantes que está en tu país en estos momentos, que entre comillas dice que son socialistas, le han metido realmente un comunistoide ahí en España, ¿no? Que es a Podemos y que tiene casi el 35% o un por ciento enorme de electores, porque la gente, como tú ves, no le importa destruir su país en pos de conseguir cosas que no se pueden dar, pero que sí en países como europeos hay lugares donde se da todo eso que dicen. Pero también está la actividad privada trabajando y acomodándose a las características de esa nación. No es que se borra, no es que se gasta lo que no entra. Entonces, de esta manera, yo creo que tú vas a ver cuando ves se reúnen, te das cuenta que todos los tipos parecen sucios. Sí, pero tú sabes, eso que estoy viendo. Una cosa o sea, buenísima. todo el mundo va con camisas viejas, sin planchar, con sacos deteriorados, con pelo largo. Una manera de comportarse que no se comporta una sociedad que va evolucionando porque tiene el dinero para comprarse un pantalón, una camisa como es debido, y está acostumbrado a vivir en eso. Pero esta gente no está acostumbrada a vivirse o a vestido bien, están acostumbrados a vivirse como atorrantes.
Sí, en España lo definen con un término gracioso que le llaman ese tipo de personajes los perroflotas. Es un término que acuñaron ya hace unos 5 o 6 años, mirando que ese tipo de personajes iba a tener una referencia política interesante porque tenían el dinero y la aparición pública de lo que venía financiando Hugo Chávez allá. El daño que ha hecho la estructura de Podemos, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, y hay un nombre que ahorita me preocupa mucho porque es uno de los nombres que más ha hecho daño en la doctrina militar venezolana. No tiene nombre porque va más allá de Venezuela, es toda Latinoamérica. Los conceptos constitucionalistas de Juan Carlos Monedero afectaron todas las estructuras de las constituciones de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, los países que quedamos peor en esta onda revolucionaria. Es en donde ellos han tenido mucha mayor influencia. Simplemente Venezuela le fungió de caja chica para que en este movimiento que ideó Castro de ir expandiendo este cáncer salvaje de este socialismo criminal, de esta izquierda carnívora, aprovechando que los países ya estaban en manos de la izquierda vegetariana que los fue adormeciendo, está teniendo un éxito y ese éxito no se puede negar, por más que podamos tener vueltas que pueden resultar interesantes, como el caso de Argentina, lo que está sucediendo en Brasil, este despertar ante lo que ya era evidente, porque uno no podía entender cómo había ganado Dilma después del gobierno de Lula y cómo era posible la reelección de Dilma después de lo que llevaba. Por fin la sociedad brasileña está encontrando una vía para despertar y afilar sus cañones. Y para Perú también están pasando a gente de centro. Sí. Sí, el partido de Llanta va para atrás. Hay cualquier cantidad de posibilidades. Está muy interesante el mapa electoral en Perú. Entonces, sí, y también en Bolivia. Acuérdate que en Bolivia no puede seguir adelante tampoco. Ya no podrá seguir más adelante. Sí. Bueno, todavía tiene chance para inventar, porque hasta que no pierda él, tendrá como inventar. Entonces, ojalá podamos llegar a esos cambios y que esos cambios por fin lleguen hacia Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela lo que nosotros tenemos es este festival de izquierda que le estaba comentando, profesor. Nosotros somos el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. El presidente del Parlamento es el secretario general de la Internacional Socialista. El principal líder opositor tras las rejas, lo primero que hizo con su partido fue inscribirlo en la Internacional Socialista. Lo que fueron los principales rectores de la nación, rectores de las universidades centrales, decanos de las carreras que más mueven el pensar de una nación, decanos de educación, decanos de comunicación social, decanos de arte. Cada una de esas personas formaron parte, la gran mayoría formaron parte de los 911 intelectuales y artistas venezolanos que se postraron en 1989 ante Fidel Castro. Ese hombre, que ese manifiesto ya fue leído en su programa, ese hombre que ya había tenido durante 30 años sodomizando Cuba y ya llevaba más de 2 invasiones militares contra Venezuela, 911 doctores de la sociedad venezolana se postraron ante él. Y ese daño es lo que estamos pagando hoy, de esos polvos, de esos lodos. Esta tristeza que está en nuestra sociedad, esta manera en cómo se quebró la sociedad, que le ha hecho al venezolano someterse y bajar la cabeza frente al desmadre que había venido viviendo. Nosotros, al venezolano no solo le quebraron la lógica, sino que robaron la identidad. Y aún no entiende qué es lo que le ha pasado, porque cuenta que vuelca sus esperanzas en un aparato supuestamente opositor que comulga ideológicamente con el gobierno, que no tiene manera de dar una respuesta alternativa para poder generar el cambio necesario. Y a eso está lo que le comentaba al principio. Lo que le están diciendo los venezolanos que su alternativa al chavismo es más chavismo. Están volviendo locos. A mí me sorprendió que no fuera puesto preso. ¿Te acuerdas es aquel militar que dijo de que estaba el gobierno actuando mal, que se habían ido, como bien tú dijiste, del chavismo y no le dijeron nada? Como abrir otra puerta para, como tú bien dices, dividir la cosa y seguir con el chavismo con otro, a ver si lo hace bien. No, sí, es que usted encuentra dentro de la dirección de uno de los principales partidos de oposición, dentro de Primero Justicia, a un personaje como Ismael Machanta García. Él es el padre técnico, el que logró tomar lo que fue aquella famosa lista Tascón y convertirla en un software que se convirtió en el programa Machanta. Eso era el apartheid político, el primer apartheid informático que ha vivido la humanidad. Un criminal de lesa humanidad de ese nivel es hoy
uno de los principales directivos de uno de los principales partidos de oposición y hacen que la gente vote por él. Tú sabes Entonces, lo que le estamos haciendo al país. tú sabes que la lista Maicenta yo la tengo, ¿no? Y Ahí me va da a una encontrar risa. una cosa que es realmente asombrosa. Tú sabes que Bárbara. yo la tenía y cuando estaba el locutor, que es venezolano en ese momento, no, tenía un programa. Y yo le digo, ¿a quién votaste tú? Y entonces me dijo, no, yo voté a la contra, ¿no? A la oposición. Y le digo, a ver, dame el número de tu libreta, ¿no? Y miré en la lista y resulta que él había votado a Chávez. Digo, no, tú me estás diciendo que votaste a la contra y acá figura que tú votaste a Chávez. Dice, ¿cómo voy a votar a Chávez? Mentira, piadoso. No, un ejemplo. Y ahí está Jenny aquí presente, te lo va a decir cómo No, él había hacemos. votado en contra en Miami y en el padrón Maizante salió que había votado a favor en Venezuela. Entonces, ¿me entendiste con el asunto? Sí, claro, no. Aquí el control está, aquí la gente se ha mentido frente al aparato electoral como usted no tiene una idea. Aquí hay gente que cree que ganó, que la primera elección que gana después del 2000 es esta, del 2010, del 2015, esta del 2015 que se gana esta asamblea o aquella supuesta elección que se ganó en el 2010, en el 2007. Por eso basta ver los resultados reales y lo que fue científica y académicamente comprobado el fraude que vivimos nosotros en el revocatorio del 2004. Ellos simplemente voltearon los números y el país lo aceptó gracias a una dirigencia que le dijo, baja la cabeza, acéptala y vamos adelante. Y en ese baja la cabeza, acéptalo y vamos más adelante, llevamos 18 años de destrucción de Venezuela. Por eso uno dice, por eso en este momento, tú sabes que yo me pongo a pensar, uno habla como si comentara la noticia, ¿no? Si no es algo que te toque de cerca como nosotros, como contigo, como el venezolano que siempre está con nosotros aquí, con los venezolanos que estamos conviviendo, uno dice, bueno, pero eso es allá lejos, no es parte de nosotros. Y uno se desliga del problema entero. Hay otras noticias más importantes, otras que a uno le parecen más interesantes. Pero nos estamos dando cuenta de que hay todo un mecanismo que trasciende los países. No es cuestión ahora, como pasa con esta globalización donde 660 personas manejan el mundo y no creen cómo van a manejar el mundo 660 personas en la segunda camada de gente de un dinero. Y yo te voy a comentar ahora, porque tenemos tomamos toda una investigación de quién maneja la globalización económica. Y cuando tú empiezas a mirar, y pasa ahora con lo de Panamá, que no es Panamá, pero es con depositan el dinero, hay comunistas de todos los países, deportistas, criminales, drogadictos, están todos metidos en la misma. Es como decía Chirino hace un ratito, como decías Chirino, ya no es cuestión de política las ideologías. Sí, yo estaba comentando eso, que no es cuestión de ideologías, es cuestión de intereses. Hoy en día las ideologías, de cierta manera, han pasado al segundo asiento. No es como en la época de la Guerra Fría, que estas ideologías eran importantes. Claro, seguimos usando nombres para clasificarlas, pero cuando uno mira al mundo, uno se da cuenta que este es un mundo de intereses. Por ejemplo, ¿cómo va usted a clasificar a Rusia? La Rusia de Putin. Sabemos quién fue él y cuál fue su historia. Rusia hoy en día es un país que tiene una semidemocracia y es un país donde no hay cuestión ideológica, sino simplemente es cuestión de intereses, cuestión de producción, cuestión de quién tiene más dinero, y eso es una tendencia que se ve en el mundo. Aunque, repito, seguimos usando una serie de nombres para clasificar a las personas de las que hablamos, pero no estamos en los años 60, el mundo ha cambiado. Sí, profesor.
Vamos a tomar aquella tesis del fin de la historia, pero vamos a tomarla ahorita con la realidad óptica de nosotros, de por lo menos como yo he querido ir explicando la situación en Venezuela para poderla entender entre venezolanos. Pensemos en el socialismo como una pistola. Esta organización criminal tomó esa arma y esa arma es aceptada y es tolerada por una sociedad que cree que no se está usando en su contra, que cree que es para su defensa. Y con esa pistola han venido socavando, han venido disminuyendo a la sociedad, han venido reprimiéndola y han venido convirtiéndola en lo que es hoy. Ahora, esa pistola, ese socialismo, tiene, como usted bien señala, profesor Pino, intereses. Y esos intereses van de la mano con los amigos que extrañamente también eran socialistas. Porque los intereses de Rusia, y cuando Rusia le pide a la Lukashenko en Bielorrusia que haga algo en pro de Venezuela y mande más armas, resulta que era el mismo bochinche. Y resulta que los que hoy son dueños de un pedazo de Venezuela son los chinos, los cuales todavía juegan con la palabra comunismo en su forma de gobierno. Y cuando abrimos más el espacio, resulta que nos encontramos que con movimientos políticos afines al proceso socialista que vive Venezuela, nos encontramos con estructura como la de Podemos, o nos encontramos con personajes como Ignacio Ramonet, o nos encontramos, por supuesto, con Fidel Castro. Todos socialistas. Es que, Noel, esa palabra socialismo es una palabra que incluye tanto, porque, por ejemplo, cuando hablamos de socialismo, los países más prósperos del mundo como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, son países socialistas. Es un tipo de socialismo distinto al socialismo tropical que usamos para definir Cuba o el socialismo que usamos para definir otros países. Claro. Es casi como la oferta engañosa. La gente cree que ese socialismo lo va a poder tener y entonces van dejando que Pistola vaya tomando sus casas y su vida. Igual, ¿quién quiere vivir en una sociedad donde también se mata la esperanza y el futuro y la oportunidad? Gran parte, el otro día yo le estaba intentando explicar a un amigo que me venía con esta misma tesis de estas sociedades desarrolladas, muy bien puestas, que como la sociedad danesa o cualquiera de estas que han vivido bajo una serie de regímenes por parte del socialismo en la jefatura de gobierno, más no en la jefatura de Estado, que para poder que no funcionara, una sociedad como esa no hubiese dado jamás luz unos personajes como Bill Gates o Steve Jobs, porque parte del motor de esos personajes no es solo su inteligencia, sino la oportunidad que brinda un mercado de consumo. Es decir, si esos hombres hubiesen nacido en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, no tuviésemos lo que tenemos hoy en tecnología, en movimiento y en comunicación. Porque si esos hombres no hubiesen encontrado el impulso para su genio, ya de volver asquerosamente ricos, quizás no hubiesen encontrado todo el financiamiento adicional, ni todas las herramientas, ni ese ejército de genios apañándolos. Por eso es que qué bueno que esas sociedades existen, pero qué bueno que tenemos las otras sociedades que hacen que todos los días cada ser humano, cada ciudadano de esas sociedades haga lo máximo por llevar a su país hacia adelante. Por eso es que la palabra se usa para generalizar, pero cuando se usa esa palabra, hay que tener en cuenta que en la aplicación práctica es muy diferente en los diferentes países. Cuando teníamos, por ejemplo, la Alemania de Hitler, el partido que gobernaba era el Partido Nacional Socialista. Entonces, por ejemplo, muchas veces Israel se ha dicho que tenía una economía socialista también. Entonces, depende de cómo la palabra se aplique. Claro, es mejor quizás en los países nórdicos decir una socialdemocracia, que es diferente, ¿no? Pero es una palabra que se usa para definir una serie de conceptos que generaliza mucho. Así que y no también otra parte, generaliza el suicidio. Recordemos que los principales países con mayor tasa de suicidio tienen regímenes socialistas, sean tropicales o sean nórdicos. Ahora yo te hago esta preguntita. La forma de vivir que tiene Europa es la misma que tiene
o la que tiene América Latina. Tiene la misma mentalidad. Mira, Es una sociedad que va a palos y tienen historia. Nuestros países están apenas en chorcitos y gobernados por gente sin las capacidades. Pues igual nosotros no podemos, tendremos los mismos años de historia que puede tener los Estados Unidos de América, pero lo que tenemos es historia involucionando en cuanto al liderazgo que lleven los países hacia adelante. Hay muchos factores que se podrían analizar que influyen en eso. Hay una anécdota que muy interesante de hace muchos años. Hubo un presidente en Cuba que se llamó Ramón Grau San Martín y un ayudante de él le dijo, presidente, vamos a hacer de Cuba la Suiza de América. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que le dio Grau? Le dijo, ¿y dónde están los suizos? Claro, lo que yo te estoy diciendo. Tú puedes hablar de Europa en esos niveles, pero si tú has viajado, y si has viajado Chirino, la forma en que vive esa gente no tiene nada que ver con la gente que vive en Sudamérica o en otros países. No, ya están acostumbrados a una forma de vida muy particular. Por eso te decía yo, lo que dice la OEA, no es mía la expresión, de que la gente pobre con hijos, y más cuando tienen 5 o 6 hijos, por varias generaciones, si no es que reducen la cantidad de hijos, siguen siendo pobres. Es parte de su mentalidad. Claro, a lo que vamos ahora. Cuesta, molesta y duele, pero la verdad es esa. Y esa es la que... Eso nunca se lo puede... Yo puedo traer la ilusión de que puedo vivir, pero no tengo la mentalidad para vivir en esas condiciones. Yo me acuerdo cuando en Argentina, Perón empezó a regalar casas a la gente y traía a la gente pobre del campo y la metía en los apartamentos y le regalaba heladera, lavarropa, y resulta que por la otra puerta la vendían o sacaban el piso parqué para hacer asado. Esa experiencia que usted cuenta, profesor, se ha visto innumerablemente en muchos países del mundo. De hecho, yo estoy bien familiarizado con lo que es Europa del Este y es un caso que sucede no con todos, pero que sucede con los gitanos también, que ha sucedido. Ha habido programas sociales, se les ha dado una serie de mejorías y simplemente no las han sabido usar. Y es bueno que aquí en este país podemos decir eso, porque esto que estamos diciendo en algunos países de Europa no se puede decir. Si ustedes escucharon la noticia hace unos días, hubo un problema en Francia con alguien que dijo algo parecido a lo que estamos diciendo nosotros y el individuo tiene que presentarse a la corte porque se entendió que las palabras eran discriminatorias. Nosotros no lo estamos haciendo con ese objetivo, desde luego, pero sí es cierto que hay ciertas personas que se les ofrece una serie de beneficios y no saben qué hacer con esos beneficios que se les ofrece. A la sociedad hay que educarla. Aquí nosotros vivimos un fenómeno bien interesante. Al final del gobierno del general Marcos Jiménez, él inauguró una serie de edificios, que es lo que hoy se conoce como el 23 de enero, una serie de edificios de soluciones habitacionales, de solución para sacar a la gente de las viviendas marginales y llevarlos hacia la modernidad y hacia la civilización como tal. Pero lamentablemente, al ponerle fin al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, no se le educó a la gente que estaba llegando hacia esos apartamentos y se les regaló esos apartamentos y no se les dio educación. ¿Qué tenían como resultado? La gente tiraba en los sanitarios, en las setas, tiraba cubiertos, pretendían que por ahí se fuese cualquier cantidad de cosas, dejaban que los bombillos se quemasen, se rompieran, y participaron de la destrucción también por ignorancia y falta de educación. Y es algo que no se tiene, o como dice Chirino, no vale la pena, no se puede hablar, pero por X razones. Pero en Estados Unidos sucede lo mismo. O sea, no estamos viendo que... se afectará por mismo. Entonces, eso es lo que te decía. Cuando ya una sociedad ha sido deteriorada y programada en el inconsciente,
aflora. Es muy difícil cambiar un adulto que llegue con 20 años, con 30 años, cambiarlo si se queda en el mismo gueto donde está. Ahora, si tú lo separas, eso es otra cosa, porque lo separas en sentido de lo desperdigonas entre gente que vive en otras condiciones y el individuo tiene que aclimatarse al lugar donde está. Ahora, si tú lo dejas en el gueto, vas a encontrar que ni evoluciona, se deteriora el lugar donde están y te va a traer miles de problemas porque no puede evolucionar. Puede evolucionar si no se le está brindando los escalones. Es que el proceso socialista se va a igualitarizar y por supuesto nadie tiene derecho a brillar. Lo que nosotros tenemos que hacer es una sociedad que ponga los escalones y estimular a que la gente los suba. Y es así como se evoluciona como sociedad y se va rescatando las generaciones futuras, rescatándolas del daño hecho y del daño con el que vienen. Por eso, pero va a llevar, mira, yo te voy a decir, Años. Voy a conversar contigo por algo que realmente no tendría que decirlo, pero lo voy a decir. Mira lo que te voy a decir. En este momento en la Argentina hay que poner las cosas en orden, ¿no? Entonces, cuando tú pones las cosas en orden, y lo mismo va a pasar en Venezuela, te vas a encontrar de que el pasaje o la gasolina, como en el caso de ustedes, salía más barato que la Coca-Cola. Y eso lo pagaban de todas las arcas que venían del petróleo. En Argentina, el pasaje de los autobuses estaba relegado. El gasto para pagar la electricidad estaba dejado por esos sentidos socialistoides. Resulta que no estaban actualizados. Ahora este presidente tuvo que actualizarlo y aumentar el 100%. Esto en todo lo demás rubro. Y lo que te lleva el aumento para actualizar un precio que está subvencionado se llama inflación, porque el salario te va quedando muy por abajo. Y todo ese sistema, ¿sabes lo que va a pasar? Si Macri no logra en 5 años o en 4 años poner al país y que la mayoría que eran la gente, entre comillas, pobre, va a votar de vuelta a que venga el socialismo. El país va a retroceder. Si no se hace el esfuerzo necesario para que el cambio sea y esa gente profundo, no va a poder progresar porque no tiene capacidad de progreso. No tiene tiempo de progresar. Por eso es que es tan importante decir la verdad y decirla cuanto antes y decirla con todos los megáfonos posibles y explicar al país el daño que está sufriendo y explicarle al país que las dádivas no son, que aquí no ha habido inversión social sino gasto social, que aquí lo que ha habido es destrucción y no construcción, que aquí lo que ha habido es involución y no evolución. Y eso hay que decirlo con todas las verdades, y es en donde nosotros tenemos el problema más grande, porque lo que tenemos en la mano, que tenemos al frente, lo que dice es representar a la oposición de este país, lo que hace es sostener las mismas políticas del Estado y alabarlas, rendirles culto y legitimarlas. Entonces, sí, nosotros tenemos el trabajo 2 veces en Venezuela, no solo detener la salvajada que hace el gobierno, sino enseñarle al país que lo que se viste de oposición no es tal, sino que viene a reformular la misma cosa que hace el gobierno con otra etiqueta, todos bajo la única etiqueta comercial aceptada por ellos mismos, socialismo. Lamentablemente es así como se viene manejando y es la realidad que estamos viviendo y es la que el país, un grandísimo sector del país le gusta aceptar, por la otra como que implica responsabilidad. La palabra libertad siempre lleva de la mano esa cosa tan terrible para muchos que es la responsabilidad y sí, va a ser muy, muy, muy difícil recuperar al país en ese sentido. De verdad, muy difícil. Mi querido Noel Alejandro Leal, te queremos. No me canso de decirte que esta es tu casa, este es tu programa y que estamos al lado de ustedes, los venezolanos. ¿Qué otra cosa te podemos decir? Eso es lo que te podemos dar. Un abrazo grandote y esperemos que la semana que viene o la otra semana tengamos cosas muy interesantes, algo que nos dé aliento. Un abrazo grande para ti. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad, profesor. No, ustedes se lo merecen.
Y así continuamos y nos vamos a una pausa.